a continuar en donde nos quedamos. Estábamos en bola abierta, bola cerrada, lo que es dominio, definir dominio prácticamente. Entonces, vamos a continuar con esa parte de los ejemplos, inclusive va a haber algo que va a cambiar un poquito en lo que les voy a explicar ahorita. En cuanto pasemos de funciones escalares a funciones vectoriales. Ya vimos ese ejemplo, ya vimos este. Vamos a ver qué sucede ahora con este ejercicio. A ver, aquí pues es similar. ¿Por qué? Dense cuenta que aquí inclusive es más fácil que el número 1, por ejemplo, que hicimos ayer. Entonces, aquí tenemos que esa función depende de 3 variables, que es igual a 3z sobre y cuadrada menos x cuadrada. Esto va a servir como para recordarlo del día de ayer. Entonces, si yo determino si esta función es de bola abierta o bola cerrada, pues tengo que definir su dominio. Entonces, el dominio, en este caso, de mi función f de x, y, z, es igual a ¿quién? Al conjunto de valores que van a tomar mis 3 variables x, y, z, que pertenecen al espacio de los reales tridimensional, tal que vamos en orden. Acuérdense, primero va X, después Y y después Z, como está aquí el orden. No voy a empezar con Z, después con Y, no, con este orden. Entonces, dense cuenta que en este caso, en el denominador tengo que evitar la división entre 0. Y como tengo una resta, únicamente hay una condición que tengo que cumplir. En este caso, que X sea diferente de Y. ¿Por qué? Porque si X es igual a Y, dense cuenta, aquí tenga, por ejemplo, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, 0. La división entre 0, ahí tengo una indeterminación. Ahí está lo de X y Y. Ahora, coma. ¿Qué sucede con Z? Pues podría dejar así mi dominio o podría poner que está de más. Que Z, en este caso, pertenece al espacio de todos los números reales positivos y negativos. Dense cuenta que en Z no tengo ninguna restricción, puede ser positivo, negativo, inclusive el 0, y no hay ningún problema. Pero como no hay ninguna condición, lo más correcto, chavos, es que no lo pongan. ¿Por qué? Porque únicamente están poniendo las condiciones para tener esta función en el espacio de los reales y que exista. En este caso, que exista. ¿Por qué? Porque si yo llego a esto, esto deja de existir. Es una indeterminación. ¿Sale? Entonces, no se puede ir al plano complejo. ¿Por qué? Porque no tengo una raíz cuadrada. Entonces, como no tengo ninguna condición en Z, esta sería la forma correcta porque no voy a poner cosas que, digamos que no tienen ninguna condición para que o deje de existir la función o se vaya al plano complejo. ¿Qué quiere decir? Que así se quedaría. ¿Sale? ¿Alguna duda con este? Pues no creo que existan dudas porque es bastante obvia esa función, ¿no? Bastante... Profe, yo sí tengo una. A ver, No se pone, pero sí se declara. no lo tendrían que poner porque no hay una condición. O sea, no tienes un tope que te genere singularidad o que se te vaya al plano complejo. Entonces, no se tendría que poner, así se quedaría. ¿Sale? Profe, ¿se podría poner menos x cuadrada más y cuadrada diferente de 0? También, O ¿no? Sí. así también, o sea, ¿es válido? Aunque ahí lo estarías truncando únicamente al 0. O sea, si Ok. tú pones eso, x cuadrada, o así la operación, date cuenta que nada más lo estás truncando esa operación al 0. En cambio, si tú hablas de esto, estás hablando de cualquier número positivo o negativo en X y cualquier número positivo y negativo en Y, el que tú quieras. Si pones, por ejemplo, aquí menos 3 y acá menos 3, como están al cuadrado, van a ser positivos, pero acá como tienes la resta, se te va a 0. Y aquí, en cambio, si tú pones esto, lo truncas exclusivamente al 0. ¿Sale? Ok, Entonces, gracias, es profe. lo más correcto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chavos, en este ejemplo? Entonces, ¿qué tipo de bola es, chavos? ¿Abierta o cerrada? ¿Cuál sería? Profe, yo sí Dígame. tengo una duda. A ver.
Bueno, es que pusimos que X no fuera igual a Y, pero y si por ejemplo X vale -3 y Y vale 3, entonces Si como están al existe, cuadrado igual se si hace, existe. ¿no? No. A ver, si X vale cuánto y Y cuánto. Si X valiera menos, por ejemplo, y Y Ajá. valiera 3. A ver otra vez porque como que se cortó tu audio. ¿X vale cuánto? -3 Ajá. y Y que valiera 3. Se cumple. Date cuenta que aquí la única condición es que sean diferentes. Si tú dices que X es -3 y Y es 3 positivo, se te va en este... Ah, pero sí tienes razón. Sí, sí, cierto. Ujú. Sí, tiene razón la compañera. Vean buena observación lo que hace. -3 no es igual a 3. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que mientras sean diferentes, esto existe. Pero ¿qué sucede en este caso? A ver, sería... Sí, tiene razón, exactamente. En ese caso tendríamos que ponerle, por ejemplo, ¿Más menos? no, no porque sería lo mismo. No, buena observación que tiene la compañera. No Ajá, podría ser que el valor absoluto de X y de Y no fuera igual, ¿no? exactamente. Esto todavía. Más bien sería eso. El valor absoluto de X y Y tienen que ser diferentes. Nada más faltarían estas barritas. Y ya con eso, ya se cumpliría aquí. ¿Por qué? Porque está diciendo que es valor absoluto. Exactamente. Esa sería la respuesta correcta. Profesor, ¿también Dígame. se podría poner, por ejemplo, que x al cuadrado sea diferente de y al cuadrado? Sería lo mismo. ¿Por qué? Mira. X cuadrada diferente a Y cuadrada. Podría ser, es esto mismo. ¿Por qué? Porque ponerlos al cuadrado, pues es como, siempre van a ser positivos. Si yo tuviera este caso, pues es como si yo lo elevara al cuadrado y ya te cuenta que sería lo mismo. Sería lo mismo a lo que está aquí. Al valor absoluto. ¿Sale? Entonces, es prácticamente lo mismo, el valor absoluto con el término cuadrático. ¿Algún otro detalle, chavos? ¿Alguna otra observación? ¿No? Entonces, ahí este sería el correcto, ponerlo entre barritas o ponerlos al cuadrado. Sí, porque no es una desigualdad. O sea, si sería una desigualdad, por ejemplo, esto, pues se podría hacer el despeje, pero no. Es un término que no es igual, no es desigualdad. ¿Por qué? Porque no hay intervalo. Entonces, chavos, ¿qué es? ¿Bola abierta o bola cerrada? Porque lo que preguntan esos ejercicios es, ¿bola abierta o bola cerrada? ¿Qué es? ¿Qué será? A ver qué me dicen en el chat porque no lo veo. ¿Abierta? Abierta. A ver, inclusive ahorita dense cuenta que les acabo de decir. ¿Hay algún intervalo aquí? No. Entonces es ni abierta ni cerrada. ¿Por qué? Porque al no existir un intervalo, acuérdense que el intervalo me lo va a dar ¿quién? El símbolo esto, o esto, o esto, o esto. Mayor que, menor que, mayor o igual a qué, o menor o igual a qué. Como no tengo un intervalo, nada más tengo una condición, o sea, una condición que es única, no es un intervalo. Como no hay un intervalo, pues no es ni bola abierta ni bola cerrada, no es ni uno ni otro. ¿Vale? Entonces, esa sería la respuesta. No es bola abierta ni bola cerrada. Profe, y así es nada más la respuesta, o sea, nada más le escribimos no es ni abierta ni cerrada. Exactamente, esa Ok, sería la respuesta. Es ok, correcto. gracias. Entonces, chavos, ¿alguna otra duda hasta aquí? Inclusive, ahorita en el siguiente ejemplo, a ver, creo que sí es aquí, o es en límites, déjame ver. No, es aquí, miren. ¿Qué sucede ahora con esa función? A ver, déjenme sacar la hoja y escribirla. Me dice ahora que la función f de xy es igual a ¿quién? A x por y por el seno de la inversa de x cuadrada más y cuadrada. Entonces,
Vamos a definir ahora si esta función es bola abierta o bola cerrada. Entonces, vamos a determinar el dominio de la función f de x, y, que es igual al conjunto de valores que van a tomar mis variables x y y, que pertenece al espacio de los reales bidimensional, tal que, ahora sí, ¿cuál será la condición para que esa función exista? ¿Cuál será? Pues de entrada que lo que está dentro de la raíz no se vaya al plano complejo, ¿no? Exactamente. Esa sería una condición. ¿Y la segunda? Que la suma sea diferente de 0. ¿Diferente a qué te refieres? ¿Mayor o menor? Mayor, ¿no? Sí. Exactamente. Porque al decir diferente de 0 puede que se vaya a la izquierda o derecha. Pero si me voy a la izquierda hay problema. ¿Por qué? Porque no cumplimos lo que dijo ahorita el compañero. Entonces, cuando tienen una raíz cuadrada, siempre tiene que ser mayor a 0. Pero en este caso no puedo poner mayor o igual a 0. Porque si yo le pongo igual a 0, tengo la división entre 0. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, x cuadrada más y cuadrada tiene que ser mayor a 0. Y esa sería la condición única. ¿Qué quiere decir, chavos? Que esta bola es, ¿qué? ¿Abierta, cerrada o ni una ni otra? ¿Abierta? Es abierta, Abierta. exactamente. Porque no toco el extremo. El extremo, 0. Entonces, ahí está, esa sería la respuesta a esa, en este caso, a esa función. Siempre va a ser bola abierta. Lo que está de este lado no me causa problema. Puedo tomar cualquier número real. Pero como es x y está afectado a este denominador, este es el que me causa problema. Si este denominador fuera numerador, o sea, nada más tuviera la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, sí tendría que ponerle mayor o igual a 0. Pero como está dividiendo, tengo que evitar la división entre 0. Entonces, aquí la condición correcta es que lo que está aquí adentro es mayor a 0. Entonces, es una bola abierta, porque no voy a tocar el extremo. ¿Sale? ¿Algunas dudas hasta aquí, jóvenes? En este tipo de límites, de dominios. Ya me estoy adelantando a límites. Entonces, dense cuenta que esto, en el caso de las funciones, funciones que son escalares, porque no tengo dirección ni sentido en este tipo de funciones, dense cuenta que el obtener que si es bola abierta o bola cerrada, pues prácticamente es el concepto de dominio. Entonces, esta forma que estamos sacando, la descripción de esta función, la vamos a ocupar, esto que está aquí, chavos, tal cual como está, la vamos a ocupar desde ahorita hasta todo el curso, hasta que acabemos, porque cuando lleguemos a cálculo diferencial y a cálculo integral, vamos a describir a las funciones de esta manera. Y más en el cálculo integral, cuando estemos parametrizando, cuando hagamos ya las parametrizaciones nivel máster, o sea, ya las que son, las que valen la pena, que son transformaciones no lineales, esta va a ser la notación que vamos a ocupar. La transformación va a estar acá. Por ejemplo, ¿qué, chavos? Por ejemplo, miren, voy a hacer una transformación no lineal, que ya la hemos hecho, o que ya la han hecho ustedes, lo hicieron ya en física. Una transformación no lineal es la siguiente. ¿Cómo describirían ustedes? Un círculo de manera matemática. Un círculo de radio R. ¿Cómo lo describirían, chavos? Yo lo veo, un círculo. ¿Cómo lo describo? Ustedes ya saben una forma. Esta. En coordenada rectangular es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Ahí está su descripción canónica, su forma canónica. Está en coordenada rectangular. ¿Por qué? Porque x y y están aquí representadas con líneas. Entonces, lo que yo mueva aquí va a ser con líneas, pero como está en el cuadrado, pues obviamente generan la curva. Ahora, fíjense cómo voy a describir a la función que genera el círculo en coordenada rectangular. Fíjense. Mi función f, que depende de x y y, es igual al conjunto de valores que van a tomar mis variables x y y, que pertenece al espacio de los reales bidimensional, tal que x
está entre menos R y R. Y Y está entre menos la raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada hasta la raíz cuadrada de R cuadrada, no X, R cuadrada menos X cuadrada. Y listo. Lo que acabo de hacer, chavos, es describir de esta manera al círculo en coordenada rectangular. Dense cuenta que aquí no tengo ni radio ni ángulo. Coordenada rectangular, X y Y. Ustedes dirán, ¿de dónde sacó esta raíz cuadrada? Pues lo despejé de aquí. Vean, voy a despejar a la Y. Y es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada. Y como es una raíz cuadrada, tienen un más menos. Aquí está, límite inferior, límite superior. Aquí está en X. Me muevo. Límite inferior, que es menos R, y límite superior, que es R. Y dense cuenta que estoy describiendo al círculo en coordenada rectangular. Estoy describiendo la función. Ustedes dirán, ¿eso para qué rayos me va a servir? Si alguno de ustedes ya entró a mi clase de electricidad y magnetismo, la que tengo antes de esta, esto lo ocupé en un problema. A ellos sí les expliqué todo esto de volada. ¿Por qué? Porque se supone que esto es de cálculo del semestre pasado. De cálculo diferencial integral. ¿Cómo describir funciones? Considerando su dominio. ¿Para qué me va a servir el describir la función de este tipo, de esta forma, chavos? Porque cuando nosotros lleguemos a las integrales dobles, ¿cómo voy a calcular el área que está aquí? Pues muy fácil. Un área es una sumatoria doble, una integral doble. ¿Cómo estructuraría esta integral doble? Este es mi dominio omega. Inclusive esto sería ya omega. Omega de XY es igual a ¿quién? Aquí está. Ahora, ¿cuál sería el área de la región omega? Pues es una sumatoria. ¿De quién? Hagan de cuenta que esto lo voy a dividir en un montón de cuadritos. Lo discretizo. Voy a agarrar y voy a sumar el área de todos y cada uno de los cuadritos. Entonces, esto es la sumatoria doble de omega del diferencial de área plana. O lo que es lo mismo, la sumatoria doble de omega del diferencial de X, diferencial de Y. Base por altura. Ahí está el área. Ahora, ¿dónde van a entrar estos límites? Aquí. ¿Qué quiere decir? Que el área de la región omega es igual a ¿quién? A la integral entre menos R y R de la integral de menos la raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada hasta la raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada del diferencial de Y, diferencial de X. ¿Por qué? Porque estos son los límites de Y y estos son los límites de X. Ustedes hacen esta integral y les da el área que está aquí. Para eso me sirve el describir a las funciones de este tipo, porque me da los límites de las funciones, en este caso, de su dominio. Es por eso la importancia, chavos, de que ustedes sepan describir matemáticamente mediante funciones estos dominios. Y ahí está. Esto es en coordenada rectangular. Ahora, fíjense que voy a hacer una transformación no lineal. Una transformación no lineal, chavos, es que esta ecuación que me describe el círculo en forma rectangular, ahora lo voy a transformar a funciones que me lo describan de forma no rectangular, de una forma de funciones no lineales, para hacer una transformación no lineal. ¿Cómo es eso? Tengo que describir a X en coordenada polar, en términos de R, teta. ¿Quién es teta? El ángulo que hay aquí. Entonces, ¿cómo lo describiría? Bien fácil. Una proyección ortogonal, que esa es la transformación no lineal, que esto es R coseno de teta. Ahora voy con Y. Y ahora es R seno de teta. Ahora fíjense, voy a describir nuevamente a este dominio, como está aquí, pero en coordenada polar. Fíjense cómo lo voy a cambiar ahora. Ahora sería, el dominio omega en función de R y teta es igual a ¿quién? Al conjunto de valores que van a tomar mis variables R y teta, que pertenece al espacio de los reales bidimensional, tal que, ahora R es un radio que va entre 0 y un radio R mayúscula, que es constante. Un número. Y mi variable teta es el desplazamiento angular. Voy a generar todo el área, 360 grados. Entonces son entre 0 y 2 pi radianes. Y ahí está. Y fíjense cuál es la ventaja de hacer la transformación no lineal.
Este integral doble, chavos, que yo saqué de aquí, dense cuenta que estos límites son variables. Tengo funciones en estos límites. Dense cuenta que aquí ya no tengo funciones, tengo constantes. Ese, chavos, es la ventaja de que ustedes sepan hacer transformaciones no lineales. Es lo que vamos a ver aquí. Esto que está aquí es una transformación no lineal o una parametrización. Si yo sé parametrizar y hacer transformación de coordenadas en las parametrizaciones, pasaría de dominios cuyos límites de la integral doble son funciones a dominios cuyos límites de las funciones son constantes. Y se van a dar cuenta que cuando nosotros lleguemos a integrales dobles y triples, el que yo le entre en coordenada rectangular, a que yo le entre con coordenada transformada a polar o polar, cilíndrica, esférica, toroidal, hacer una transformación, se van a dar cuenta que estas integrales hay unas que salen de las tipo imposibles de resolver. Si yo le entro por aquí, y lo van a ver en los teoremas integrales, si yo le entro por aquí, esas integrales salen de volada. ¿Cómo estructuraría ahora esta área? Siguiendo esta nueva descripción del dominio. Fíjense, ahora sería el área de la región omega transformada es la sumatoria doble entre 0 y r y entre 0 y 2pi. Y fíjense cuál es el cambio. Yo tengo aquí funciones, aquí tengo constantes. ¿De quién? Aquí va a haber otro cambio. Como nosotros hicimos un cambio de variable de x y y a r teta, aquí hay que considerar la matriz de transformación, que es la matriz jacobiana. Esa es la que les voy a enseñar cómo determinarla. Y aquí tendría que poner diferencial de teta, diferencial de r. Y cuando ustedes calculen esta integral, se van a dar cuenta que aquí sale pi por radio al cuadrado. El área del círculo. Por esto, chavos, es que es importantísimo que ustedes sepan describir funciones de esta manera. Porque si ustedes no le entran por aquí, el que ustedes determinen los límites de las integrales, ahí le van a batallar. ¿Sale? He ahí la importancia de la descripción de estos límites. Ahora, estos límites están generando ciertas regiones. Vean, aquí generé el círculo. En estos límites estoy describiendo el círculo. Aquí estoy metiendo la integral doble al círculo. Este es el dominio. Esto que tengo también de este lado, chavos, el dominio, es lo que yo meto en Wolfram. Acuérdense que primero para graficar meto la función y después pongo x y pongo un intervalo. Ese es el dominio, es lo que está aquí. Entonces, para utilizar también ciertos programas, también hay que saber en dónde voy a mover a la función. ¿Por qué? Porque si yo pretendo graficar, por ejemplo, el logaritmo natural de x y pongo en los límites menos 2 a 2, dense cuenta que ahí tengo un conflicto. Vean, si yo hago esto, inclusive allí en Wolfram, si yo quiero graficar que me vaya, por ejemplo, a 2D, así, con una sola función, una función logarítmica, logaritmo natural. El logaritmo natural de x, por ejemplo. No le meto aquí nada. Ahora va mi dominio. A ver, permítanme porque no lo están viendo. Ahora sí, eso es lo que estaba haciendo, miren. Que ponga, graficar, el logaritmo natural de x. Ahora va mi dominio. ¿De qué variable? X. Aquí es donde tenemos que saber, chavos, dónde va a estar mi dominio. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, miren, entre menos 5 a 5, vamos a ver si lo grafica. Lo grafica, pero hay un detalle, chavos. ¿Qué sucede con este menos 5? ¿Qué me da el logaritmo natural de menos 5? No está definido. Inclusive aquí lo graficó, chavos, pero dense cuenta que esa curva no pasa para acá. El menos 5 en X, aquí está. Y dense cuenta que la curva la deja hasta el 5. Ahí está el 5. Pero dense cuenta que la curva en sí no existe en menos 5. Aquí lo más correcto es que yo hubiera hecho esto. 0 y 5.
Aunque el logaritmo natural de 0, pues tampoco existe. ¿Por qué? Porque siempre va esa curva, inclusive dense cuenta, lo hizo más, no es que lo haya hecho más grande, nada más lo ajustó. Esta curva jamás va a tocar este eje. Siempre va paralelo. Nunca lo toca. Esta función logarítmica, chavos, no está definida. Precisamente su dominio está entre 0 sin tocarlo y al infinito positivo. Entonces, chavos, aquí esa parte de describir funciones, pues precisamente me sirve para esto. Para el cálculo integral, el que yo sepa cuáles son mis límites de integración. Y en el cálculo diferencial, para saber en dónde voy a mover esto que puede ser una trayectoria, pero tiene que ser función vectorial, eso es a lo que vamos ahorita. Esto que puede ser una trayectoria, y voy a saber hasta dónde voy a llegar. De dónde inicio y hasta dónde llego. Entonces, si yo ya paso al otro tipo de funciones, por ejemplo, a una función vectorial. Ya no tengo funciones escalares. Ahora vamos a ver qué sucede con funciones vectoriales. Fíjense, déjenme copiarlo. Yo tengo que ahora es la función f de x, y, z, que es igual a 1 más x sobre y, dirección y, más la raíz cuadrada de z, dirección j. Fíjense ahora cómo la voy a describir. Hay un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque ahora tengo una función vectorial, la cual tiene dirección y sentido. Entonces, aquí van a ustedes a evaluar componente a componente y van a poner únicamente en el dominio las condiciones que tienen que cumplir. O sea, el dominio de la función vectorial f de x, y, z es igual a ¿quién? Al conjunto de valores que van a tomar mis variables x, y, z. Aquí es donde va a cambiar. Miren, que pertenece al espacio de los reales tridimensional con dos componentes reales. Fíjense que esto es lo que va a cambiar ya. Cuando tengo una función vectorial, ahora ¿cómo va la descripción? Primero va la dimensión, que es el número de variables independientes. 1, 2, 3, ahí está, reales. Ponen esta flechita y van a poner nuevamente la R de números reales y van a poner el número de componentes que tiene ese vector. ¿Cuál es el número de componentes? Esta. Y J. Si yo tuviera más K, sería este también 3. Esto es lo que va a cambiar respecto a las funciones que ya vimos, escalares. Ahora sí, tal que, dense cuenta que en X no tengo ninguna restricción. X puede tomar cualquier valor en los números reales. No lo pongo. Y sí tengo una restricción. Y tiene que ser diferente de 0. Coma. Z también tiene una restricción. Z tiene que ser mayor o igual a 0. Y cierro mi conjunto. Y ya tengo ahí la descripción de la función, chavos. Dense cuenta que el único cambio es esta parte. Todo lo demás es prácticamente lo que hemos visto hasta ahorita. En este caso, esta función vectorial, jóvenes, observen que no es ni bola abierta ni bola cerrada. ¿Por qué? Porque aquí sí tengo intervalo, pero aquí no. Aquí tengo una condición que es única. No hay ningún intervalo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no es bola abierta, pero tampoco es bola cerrada. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perdón, ¿puede volver a repetir lo de que aquí hay un intervalo, pero acá no? Claro que sí. Mira, aquí te está diciendo que si hay un intervalo. Z tiene que ser mayor a 0, mayor o igual. O sea, vas a contar desde el 0 y te vas a ir al infinito positivo en Z. ¿Por qué? Porque vas a empezar desde aquí, lo tocas y acá no tocas el infinito. Ese es el intervalo. Pero aquí no tienes. En Y nada más te dice que tiene que ser diferente de 0. No hay un intervalo como tal. Hay un punto nada más que no tienes que tocar, no un intervalo. Entonces, en Y, si yo pusiera esa misma línea, pero ahora en Y, date cuenta que aquí, si está mi 0, quiere decir que aquí
no vas a tocar el 0, o sea, vas a hacer esto. No lo tocas, pero te puedes ir para acá y te puedes ir para acá. Pero date cuenta que no es un intervalo, o sea, nada más es un punto que no tienes que tocar, no un intervalo. El intervalo está para acá, pero aquí es lo que te está dando la condición. Entonces, no es ni abierto ni cerrado esa bola. Entonces, mientras haya una condición en la Ajá. expresión del dominio, no va a ser ni cerrada ni abierta. En un punto, porque este es un punto nada más. En un punto. Exacto. Ok, sí. Gracias. Sale. Entonces, chavos, se reconectan de nuevo y vamos a ver ahorita qué sigue, porque quedan 3 minutos.